Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les tengo un invitado muy importante, él es Luis Espinosa, es profesor de economía, es miembro de la Escuela Austríaca de Economía y nos va a compartir un conocimiento que me parece crucial para todos los que estamos en el mundo cripto. Bienvenido, Luis. Encantado, Alejandro. No sé cuántas veces he estado ya contigo, pero siempre que he estado es un auténtico placer y espero que podamos seguir repitiendo. Sí, sí, sí. Esta es la tercera vez que nos acompaña Me Luis. alegro. Ya saben, este es un podcast, este es un canal que ya tiene 5 años casi en el mundo cripto. Somos de los primeros que llegamos, ahora hay un montón de canales, pero nosotros mantenemos una línea que se acerca al conocimiento más profundo, que es lo que nos gusta tener cuando nos adentramos en un tema. No solamente ver las gráficas de que sube el precio, baja el precio, hoy vamos a tratar algo muy importante y es esta envoltura que tiene Bitcoin, que es una envoltura teórica, está intrínsecamente relacionado con el mundo de la economía, pues es una moneda. Entonces, hay algo que se llama la Escuela Austríaca de Economía, que Es. es algo que tienen que conocer. Entonces, Luis, ¿qué es la Escuela Austríaca de Economía? Buenas, Alejandro. Permíteme incluso empezar un poquito antes y es empezar por esa idea de la importancia del conocimiento. Por supuesto que cada uno puede hacer con su dinero lo que le dé la real gana y es muy libre de hacerlo. Pero, evidentemente, si alguien va a invertir en algo, va a poner su dinero en algo, es mucho más probable que le vaya bien si conoce en lo que está invirtiendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no tengo ni idea de cómo es el cultivo de la pitahaya, pero evidentemente si invierto $5.000 en cultivar pitahaya, lo más probable es que me vaya muy mal porque no tengo ni idea de cómo es el cultivo de la pitahaya. Pero por eso es más probable que me vaya mejor si conozco y entiendo el mundo Bitcoin. Y ahora quiero decir una cosa que a mí, Alejandro, creo que es algo que tenemos en común y que nos une y es que los que venimos al mundo Bitcoin, sobre todo los que veníamos hace algunos años, era una comunidad de gente bastante extraña, pero con conocimientos en bastantes campos. A mí me ha enriquecido mucho aprender de Bitcoin y estar en la comunidad Bitcoin, donde ha habido mucha gente que sabe de programación. Un tema del que yo no tengo ni idea, sigo sin tener ni idea, pero que me gusta escuchar y aprender con gente que sí que sabe de programación y que me puede enseñar. Como también es importante hablar de mercados financieros y de disputas financieras, pero además el Bitcoin también tiene un grandísimo componente sobre teoría monetaria. Y hay muchos que empezaron preguntándose qué es el dinero y han terminado haciendo Bitcoin o cotizando en Bitcoin, y hay otros que empezaron preguntándose qué es el Bitcoin y han terminado preguntándose qué es el dinero, porque evidentemente entre entender lo uno y entender lo otro a un nivel, no ya digo profundo, sino a un nivel mediano, evidentemente hay una conexión profunda. Y es muy interesante cómo cuando surge esto del Bitcoin, muchos economistas empezamos a oír hablar de lo que dice el Bitcoin y decimos, hey, pero si estáis hablando de la teoría monetaria que ha defendido la escuela austríaca, estáis hablando de los problemas de teoría monetaria clásicos de la escuela austríaca. Estamos, o sea, esta nueva definición de este dinero descentralizado, privado, que no es inflacionario, esta nueva definición de dinero que estáis diciendo, a nosotros que venimos de la tradición de la escuela austríaca de teoría monetaria, hay muchas tradiciones de teoría monetaria, nos suena muchísimo, nos hace muchísimo eco porque es de lo que estábamos hablando. Y ahora la pregunta, Alejandro, es, ¿qué es la Escuela Austríaca de Economía? Voy a empezar quizás por la primera palabra, ¿qué es una escuela? ¿No? En economía es una ciencia compleja y evidentemente se divide en escuelas. ¿Qué quiere decir escuelas? Son tradiciones de pensamiento, relaciones entre maestros y alumnos, es una historia común, es una parte muy importante, quizá para mí la más importante, es una metodología, es decir, el tipo de preguntas y el tipo de herramientas que utilizamos para responderlas son comunes a la escuela. La tradición de los libros que leemos, del conocimiento que recibimos, es común a la escuela. Y la Escuela Austríaca de Economía es una de las principales en cuanto a tradición e historia, aunque minoritarias en cuanto al número de economistas que a día de hoy se adhieren a la Escuela Austríaca de Economía. No nos vamos a engañar, en torno en la última encuesta que yo conozco, que es la de la American Economic Association, solo el 3% de los economistas se consideraban a sí mismos parte de la tradición de la Escuela Austríaca, que es donde yo me considero. ¿Y qué es esa tradición? Bueno, es una tradición
que nace en el año de 1871, es decir, este año cumplimos 150 años como escuela, por eso ha habido bastantes homenajes, porque cuando se produce la revolución marginalista, que es el momento en que la economía nace como ciencia moderna, es decir, es la adultez de la economía como ciencia, que es el año 1871, donde hay 3 economistas que responden a la paradoja del valor. La paradoja del valor es una pregunta que se planteó un siglo antes Adam Smith, que es ¿por qué son más caros los diamantes que el agua si el agua es imprescindible para la vida y los diamantes no? Esa pregunta que todavía a muchas personas le hace eco en la cabeza, la voy a repetir y la voy a dejar unos segundos de silencio para que cada uno de los que nos escuchen la piense. ¿Por qué son más caros los diamantes que el agua si los diamantes no son imprescindibles para la vida y el agua sí? 100 años después, o prácticamente 100 años después, responden 3 economistas al mismo tiempo, Walras desde Francia, que da lugar a la econometría y la tradición francesa, Jevons desde Inglaterra, que da lugar a la escuela neoclásica y a lo que es la escuela neoclásica a día de hoy, y Menger desde Austria. Menger desde Austria con un método original, por cierto, ahí tengo a Mises, que es uno de los miembros de la escuela, Hayek otro, pero ahí tengo los principios de metodología de Menger, y en ese libro, el Tratado de Metodología de Menger, en ese libro Menger dice, vamos a hacer economía, pero de otra manera. ¿Cuál es esta otra manera? Es centrándonos en el individuo, por eso lo llamamos individualismo metodológico, y dándolo mucha importancia a los conceptos y a la lógica. Por eso luego Mises escribe La acción humana, que también no sé dónde la tengo, pero también está por ahí. Mises escribe luego La acción humana, que es, bueno, Menger tiene 2 discípulos, Bob Babbage y von Wieser, luego tiene otra siguiente generación en la que entra Mises, luego otra siguiente generación en la que entra Hayek, luego otra siguiente generación en la que entra Rothbard y Kirchner, es decir, es una larga tradición que tiene 150 años. Entenderéis que hay muchos autores prominentes dentro de esta escuela o dentro de esta tradición. En 150 años da tiempo a muchas cosas. Y entonces, con ese método se plantea qué es la economía, qué es el dinero, con ese método y esas preocupaciones comunes. No sé, Alejandro, si ha respondido al principio. No, nos quedó colgada la pregunta de por qué el diamante es más valioso que el agua. Pero quisiera hacer un paréntesis, bueno, que me encantaría continuar por ahí. Y es que creo que la Escuela Austríaca de Economía también tiene unas raíces en Salamanca, ¿no? Que nos trae a España, ¿no? Que es interesante también. Esa parte me gusta mucho, Alejandro. Porque yo soy profesor de Historia del Pensamiento Económico y normalmente tenemos, en la inmensa mayor parte de los casos, tenemos un problema muy grave. Y es que la mayor parte de los profesores de economía o de los que enseñan economía con un cierto adanismo. Es decir, de repente nace la economía y todo empieza en cero. Quizás, Alejandro, permíteme decir que este cierto adanismo también lo encuentro en algunos de los divulgadores de Bitcoin. Parece que hasta que llegó el Bitcoin no había nada de dinero, no había nada de teoría monetaria, todo era un desastre. Y dices, no, bueno, hay una larga tradición de teoría monetaria, una larga tradición de qué es el dinero y el Bitcoin es el último aporte, pero creo que para entender bien este aporte es bueno que entiendas la tradición anterior y dónde se engancha la tradición anterior. Entonces, la mayor parte de los profesores de economía pecan, de las enseñanzas de economía a día de hoy pecan de este adanismo. De hecho, es tan vergonzoso que en la academia solo se premia el citar artículos de los últimos 5 años, lo cual es una solemne imbecilidad, porque y los cientos de años de tradición de historia del pensamiento, no. Adam Smith, Keynes, Menger, eso no. Eso se queda ahí en la basura. Bueno, antes de Menger hay otra tradición, hay otra línea de pensamiento que nos lleva a uno de los primeros orígenes de la economía como ciencia, que es la Escuela de Salamanca. ¿Qué es la Escuela de Salamanca? Es muy interesante, porque nos lleva a la economía como ciencia moral, porque son unos sacerdotes que en el momento en el que en España, que era la capital del imperio, empieza a llegar más oro y más plata y empieza a crecer el comercio en el Renacimiento, en ese momento los comerciantes, que eran seres profundamente católicos, se empiezan a preguntar, oiga, padre, ¿es justo comprar barato y vender caro? Oiga, padre, ¿es justo pedir dinero y pagar tipo de interés al crédito? ¿Cuánto es justo pagar tipo de interés? ¿Estaré pecando o no estaré pecando?
Y cuando los sacerdotes tienen que responder a estas preguntas, se empiezan a preguntar, oye, ¿qué es un precio? Oye, ¿qué es el dinero? Porque para responder si es justo comprar barato y vender caro, tengo que saber qué es un precio y qué determina el precio. Para saber si es justo prestar con tipo de interés, con usura, que era lo que se decía en la época, tendré que saber qué es el dinero que se está prestando. Y cuando les hacen estas preguntas, estos padres escriben manuales de confesores, escriben los primeros tratados de economía. Uno de los primeros tratados de economía es del padre Juan de Mariana, también lo tenemos ahí, de Multatudine, que es un tratado de teoría monetaria, y la que el padre Juan de Mariana renuncia al rey y al soberano cuando devalúa la moneda, denuncia la inflación y hace un llamado al dinero sano, al dinero bueno, al dinero honesto. Interesante. Sí, sí. Alejandro, no te digo yo a ti. Estaba en silencio. Interesante, decía, sí. Entonces, esta tradición, que como bien mencionas, viene desde hace muchos siglos, en las últimas décadas desemboca en Bitcoin, pero jala un conocimiento muy importante. ¿Cuáles son los pilares de ese conocimiento, las propuestas más importantes de la Escuela Austríaca de Economía? Si quieres, anclémonos a la pregunta del diamante, porque claro que hace poco es constante la teoría del valor, ¿no? Claro. Pero podemos comenzar por ahí, pero sé que hay otras propuestas, otros principios de la Escuela Austríaca de Economía que la gente tiene que conocer. Claro, al final, a la pregunta del diamante, que ya espero que cada uno de quienes nos esté escuchando haya intentado pensar por qué ocurre esto, la respuesta es, bueno, es que lo que se suele llamar la paradoja del valor simplemente está mal planteada la pregunta, porque tú no te enfrentas a la disyuntiva de todos los diamantes del mundo o todo el agua del mundo. Tú te enfrentas a la disyuntiva de un diamante más o un litro de agua más. Y en esa disyuntiva tú das valor a la unidad adicional más, por eso lo llamamos marginalismo, y lo planteas en función de toda tu estructura de consumo y tu estructura de producción. Es decir, en función de todo lo que ya tengo y ya sé en la vida, ¿qué quiero ahora? ¿Un diamante más o un litro de agua más? Claro, normalmente el que compra un diamante más ya ha consumido muchísimos litros de agua y ya sabe y ya tiene valor para consumir todos los litros de agua, pero no tiene ningún diamante. Y normalmente aquello que consumimos por primera vez lo damos más valor. Aquello que hacemos por primera vez tiene más valor. La primera vez siempre se valora más. Por tanto, no es los diamantes el agua, sino es una unidad adicional más de diamantes o de agua, teniendo en cuenta todas las estructuras y todas mis posiciones y todo lo que ya tengo. Ahí ya sí la pregunta de pagar más por un diamante tiene más sentido. Y ahí la siguiente pregunta es, ya, pero, entonces, ¿qué determina el precio? Y el precio lo determina simplemente el mercado, las apreciaciones subjetivas de compradores y vendedores. Algo tendrá por precio lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. ¿Y cuál es el precio objetivo? Eso es una imbecilidad. No existe el precio objetivo, ¿no? Eso que también muchos de los que hacen trading en cripto, también muchas veces dicen, el precio objetivo, no hay precio objetivo. No hay tal cosa, ese concepto no tiene ningún sentido. Hay lo que alguien esté dispuesto a pagar y lo que otra persona en ese mismo momento dado esté dispuesto a vender. Y si los dos se llegan a un acuerdo, se produce un precio. El precio es, por definición, el acuerdo que se toma en un momento dado entre comprador y vendedor. Por tanto, el precio es siempre subjetivo de ellos dos, en el sentido de que son ellos dos, y es siempre en un momento, en un lugar y sobre un producto determinado. No es el precio de la Coca-Cola en general. Hay mucha gracia porque se pregunta, ¿cuál es el precio de un litro de agua? Y te dan un precio. Por eso no tiene ningún sentido. No es lo mismo el precio en un hotel de 5 estrellas que el precio en una tienda de la calle. No es lo precio hoy que hace 5 años o que dentro de 5 años. Siempre el precio es un acuerdo. Entonces, ahí ya se empieza toda la que es los elementos fundamentales de la tradición austriaca. ¿Cuáles creo yo que son los más importantes? Voy a nombrar 3 o 4. El primero, el individualismo metodológico. Es decir, no hacemos economía desde un supongamos que. No hacemos economía desde el supuesto ideal. Ese supongamos que a cualquier estudiante de economía le va a hacer gracia y le va a sonar, porque cualquier libro de economía, cualquier ejercicio de manual de libro de economía dice, supongamos que, bueno, ya, pues puestos a suponer, suponemos que no hay escasez y que todos somos multimillonarios. Si puestos a suponer, podemos suponer cualquier cosa. No, los economistas de la tradición austriaca
en este sentido no somos platónicos, que es donde yo situaría, supongamos que, sino aristotélicos, en el sentido de vamos a ver lo que ocurre en la realidad. ¿Cuál es el siguiente punto? Tendemos a hacer economía teniendo en cuenta a los individuos que eligen. No es una economía abstracta de los consumidores, no. El consumidor que elige en este momento, ¿qué elige? No es los productores o los capitalistas, no. El inversor que invierte en este momento, ¿qué alternativas o disyuntivas tiene? Es decir, intentamos aterrizar los conceptos abstractos a las realidades, porque solo la economía es un acto de la acción humana. Ese es el título del libro de Mises, creo que está aquí, sí, aquí lo tenemos. La acción humana es el acto de lo humano. Ese es el libro de Mises, que es el libro más importante de la tradición austríaca. La economía es un acto de la acción humana, por tanto no es los consumidores, no, es una persona que decide consumir en estas circunstancias, en este momento dado, este producto determinado. Entenderlo desde el individualismo metodológico. En segundo lugar, no creemos que la economía sea un reloj o una maquinaria, una máquina que funciona. No nos gusta, no creemos que la economía, como dice el ministro, no, vamos a subir los tipos de interés para lograr equilibrar, no. Nosotros entendemos la economía como un proceso evolutivo de coordinación. La economía somos cada uno de nosotros tomando decisiones cada mañana. Por tanto, desconfiamos de quienes quieren controlar, manejar, regular, cualquier verbo que queramos poner ahí, la economía. Porque la economía es el proceso libre de interacción de los seres humanos, el proceso libre de coordinación. Y cuando alguien lo quiere manejar desde arriba, tiende a distorsionarlo y a estropearlo. Y, en tercer lugar, no sé si podríamos decir más tradición de la escuela austríaca, creo que por eso tendemos a ser liberales. No es que necesariamente seamos liberales, pero tendemos a ser liberales. Y, en tercer lugar, entendemos la economía como nos gusta hacer economía desde la lógica. ¿Qué quiere decir esto? No es que rechacemos completamente el uso de las matemáticas en economía, pero sí la hipermatematización de la economía. Esto para los que estáis en el mundo cripto, es decir, para entender cuál es el precio del Bitcoin, hay que entender las fuerzas fundamentales que están detrás. Hacer una ecuación con la tendencia de la curva histórica o hacer una proyección con la tendencia, eso creo que no nos da mucha información, porque estás hipermatematizando un proceso individual subjetivo de decisión de cada uno de los compradores y vendedores que no se puede, y cuando se hace tiende a tener horribles resultados. Ajá, excelente. Entonces, esos muy bien puestos los principios de la Escuela Austríaca de Economía. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esos principios para, digamos, la política estatal? Digamos? Porque eso, para algunos de los que nos escucharon, probablemente se quedó en el ámbito de la teoría. Pero, ¿qué significa para el Banco Central? ¿Qué significa para el Ministerio o para los aranceles? ¿Cómo se conecta o para la tasa de interés o para la crisis, ¿no? ¿Cómo esos principios evolucionan en teorías más concretas económicas? Y claro, hay que mencionar que incluso dentro de la Escuela Austríaca de Economía hay disyuntivas, ¿no? No es que son una masa de gente que está todo de acuerdo, todo lo contrario, y eso es muy bueno, hay mucha conversación y debate interno, ¿no? Entonces eso también hay que mencionar. Que quizás, Alejandro, me encanta que tú menciones ese último punto porque yo no lo he dicho. Cuando yo decía que es una escuela como este grupo de personas que tienen relaciones personales, alumno-discípulo, codiscípulos o distintas, eso no quiere decir que las escuelas sean, como algunos que son críticos las tachan, una especie de secta o de culto donde todos opinamos de lo mismo y todos decimos lo mismo. No. Es cierto que tendemos a decir cosas parecidas por obvios motivos. Si estamos en la misma tradición, estamos haciéndonos las mismas preguntas y tenemos una metodología parecida, pues hombre, es parecido. ¿Pero eso quiere decir que todos opinemos lo mismo? No. Cuando uno está dentro de la Escuela Austríaca de Economía, por ejemplo, los debates, y especialmente los debates monetarios, son feroces, pero feroces. Los debates entre los que quieren el 100% de coeficiente de caja y los que quieren free banking, no voy a entrar en ese debate ahora, son feroces. Así que claro que hay disruptiva dentro de las escuelas y eso es lo que hace crecer la tradición y eso es lo que hace que la escuela sea rica, que haya más discusión y que se alimente el conocimiento. Ahora, de cómo se trasladan estos principios teóricos a la realidad práctica o a las recomendaciones políticas, quizás ese es el punto. Si tú entiendes la economía como el proceso de coordinación libre y voluntario de los individuos,
Entonces tú entenderás que cuanta más libertad y más opciones tengan los individuos, mejor funcionará la economía porque más coordinación libre y voluntaria se producirá. Ahora, si tú entiendes la economía como lo entiende la escuela keynesiana, por ejemplo, como un conjunto de macroagregados que se adhieren a una ecuación y que producen un resultado, tú tenderás a creer que tú como ministro, como manejador de la economía, puedes determinar qué hacer. Pero lo que decimos los de la escuela austríaca, que es el problema fundamental, uno de los problemas fundamentales, que se lo dijo Hayek, ahí está su foto, es, oye, no tienes la información y el conocimiento suficiente para que el político, el planificador centralizado de la economía, tome las decisiones adecuadas. Este problema exacerbado es la explicación de por qué el comunismo es un fracaso. ¿Por qué? Porque el que se supone que lo decide todo en una economía comunista es el comité, el buró, el comité central económico de planificación. Y ese comité no puede saber, no sabe y no puede saber qué se quiere en esa economía. ¿Qué quiere decir? Si el comité decide que hay que producir 1 millón de zapatos, no sabrá ni de qué talla, ni de qué color, ni de qué mola, porque no puede saber lo que quiere cada una de las personas. ¿Cómo se decide eso en una economía libre, en una economía de mercado? Hay cientos de empresarios que a través de un proceso de prueba y error dicen, oye, yo voy a lanzar zapatos rojos o yo voy a lanzar al mercado zapatos verdes. Y los clientes deciden qué quieren decidir. Luego, el mercado es un proceso de coordinación por prueba y error. El error es parte fundamental de la economía, como es parte fundamental de la vida. Y esto también lo quiero destacar para todos aquellos que estén invirtiendo en cripto. El error es parte fundamental de la inversión y del proceso de aprendizaje de la inversión. El problema no es equivocarse, el problema es no aprender de los errores. Entonces, en ese proceso de prueba y error, que es el mercado, se acaba descubriendo qué quiere la población. Eso jamás lo podrá saber el de planificación centralizada. Ese problema que es en macro, en grande, cuando ocurre con el comunismo, porque el comunismo, por definición, es el modelo de planificación centralizada de la economía, los economistas de la escuela austríaca decimos, no, eso no funciona y jamás va a funcionar, porque hay un problema de información, hay un problema de incentivos, hay un problema de comprensión de qué mismo es la economía. Pero eso, trasladarlo a pequeñas planificaciones, también sigue siendo erróneo. Es decir, cuando el ministro de la Producción dice, en el Ecuador del 2030 vamos a producir microchips, ¿y usted qué sabe? Usted, que no se juega $1, y ahí hay que citar a Taleb, skin on the game, que no se juega $1 en si eso sale mal o sale bien, ¿por qué cree que usted sabe lo que habrá que hacer para el año 2030? Usted, político, funcionario inútil, que no se juega su dinero, parasitario, no tiene ni idea de cómo será el futuro de la economía. Y se lo puedo demostrar con argumentos teóricos de por qué no lo sabe, y además se lo puedo demostrar con la historia de los rotundos fracasos de la historia de la planificación económica. Es a eso, en la práctica, por pura consecuencia lógica, los economistas de la escuela austríaca tendemos a ser, en la práctica política, liberales o libertarios. ¿Qué quiere esto decir? Lo más partidarios posibles de la libertad económica en contra del poder y la planificación de políticos y burócratas. Interesante, sí. Y de ahí sale esta frase, la fatal arrogancia, ¿no? Que menciona, esta es una arrogancia que tiene el tipo sentado en su ventanilla burocrática de saber qué es lo que necesita el pueblo y en qué cantidad y cómo dirigir al pueblo, ¿no? Entonces, esa parte me encanta. Pero de ahí, ¿cómo le traemos hacia Bitcoin? Y me parece interesante y me parece crucial mencionar que la Escuela Austríaca de Economía es la única que dice, antes de que exista Bitcoin, decía con mucha fuerza, no debe existir un banco central. Eran los únicos. Y ya, eso es. Entonces tenemos todas las otras escuelas de economía, que me acabo de enterar que son más del 90% de los economistas, constantemente estaban utilizando al Banco Central como una herramienta. Eso es. Ajá. Ahora, yo permíteme contar una anécdota personal, Alejandro. Yo, hace muchos años, cuando yo tenía 20, 25 o así, 25 quizás ya, escuché hablar, y yo empecé a entrar en el mundo liberal, escuché hablar de un tal, el profesor Huerta de Soto.
yo no le conocía de nada y escuché hablar del profesor Huerta de Soto. Y el profesor de Huerta de Soto era el referente para los liberales y libertarios en España, ¿no? Y el profesor Huerta de Soto, yo le escuchaba hablar de que había que tener una economía más libre, había que liberalizar el mercado agrícola, había que liberalizar, reducir el tamaño del Estado, y a mí me parecía muy bien lo que decía el profesor Huerta de Soto, hasta que le escuché decir que había que privatizar el dinero. Y yo en aquel entonces dije, ¿cómo se puede privatizar el dinero? ¿Pero qué cosas dice este profesor? ¿Qué locuras dice? Claro, con los años estudié y tuve el honor y el privilegio de estudiar el máster de Economía de la Escuela Austriaca que dirige el profesor Huerta de Soto. Le conocí personalmente, escuché bastantes conferencias de él y a día de hoy digo, evidentemente hay que privatizar el dinero y tenía toda la razón del mundo el profesor Huerta de Soto. ¿Qué quiere decir privatizar el dinero? El dólar, en el fondo, es algo público, controlado por la Reserva Federal. Es discutible si la Reserva Federal son bancos privados o públicos, pero vamos, en la práctica es público, es del Estado, como casi todos los bancos centrales del mundo, controlado, bueno, como todos los bancos centrales del mundo, no casi, controlado por el Estado, y en el fondo es algo que está prohibiendo el Estado. Si la teoría económica nos dice que los monopolios son malos, y eso es evidente, y eso es algo que cualquier manual de economía argumenta que los monopolios son malos, cuando llega el momento de hablar el dinero, la mayor parte de economistas del mundo cortocircuita. Y entonces dice, los monopolios son malos, excepto cuando es el monopolio del dinero, porque a mí me da la gana que eso he estudiado que tiene que ser bueno. No, los monopolios son malos. Sí, es una contradicción en términos, o sea, es evidente. Los monopolios son malos, especialmente cuando es sobre el bien principal de la economía, que es el dinero. Especialmente cuando es sobre aquello que va a tener que decir. La inmensa mayor parte de los economistas te dirán, los precios se determinan en el mercado por el juego de la oferta y la demanda. Y te dibujarán una curvita de oferta y demanda, incluso te podrán dar una supuesta, que no existe en la realidad, fórmula de la oferta y fórmula de la demanda para calcular el precio de equilibrio. Tampoco es de equilibrio, pero da igual. Pero sin embargo, cuando llega al precio más importante de la economía, que es el tipo de interés, que no es nada más y nada menos que el precio del alquiler del dinero, ahí no. Ahí lo tiene que determinar el Banco Central. Ahí lo tiene que determinar un burócrata. A nadie se le ocurriría que el precio de los zapatos lo determine un burócrata, pero resulta que el precio del tipo de interés, que es el más importante en una economía, ese sí, ese lo determina un burócrata. Todas estas distorsiones sobre la economía son evidentemente lo que acaba haciendo que los de la escuela austriaca digamos, oiga, quite sus sucias manos de nuestro dinero, quite sus sucias manos de nuestra economía, porque ni tiene ni idea de lo que hace y además, como ya has mencionado, es increíblemente arrogante y cada vez que lo hace lo estropea más. Excelente. Y ese pedazo de información, que es la tasa de interés, en las manos de un burócrata que por definición no tiene la información como para actuar bien, ni los incentivos y probablemente no le interesa actuar bien, es peligroso, ¿no? Entonces quisiera también adentrarnos un poco más en la teoría monetaria de la Escuela Austríaca de Economía. Bueno, tuvimos un pequeño problema con la llamada de Zoom, pero continuemos. Habíamos planteado el tema de la teoría monetaria de la Escuela Austríaca de Economía y cuáles podrían ser sus consecuencias. Creo que es importante recalcar hasta ahora que esto que propone la Escuela Austríaca de Economía requiere de una desmitificación de lo bueno que es el Estado, ¿no? Entonces le pone en una lupa al Estado y eso va justamente en contra de un mito moderno, que es que el Estado es como un bueno que nos abraza y que nos da todo y es como el bien común detrás, ¿no? Eso quería decir haciendo un paréntesis. Sí, déjame terminar ahí porque quiero decir tres cosas interesantes en ese punto. Una de las, de las ramas o de los primos hermanos de la escuela austriaca, no es propiamente la escuela austriaca, pero sí está relacionado, es la escuela del Public Choice. ¿Qué es la escuela del Public Choice o de la elección pública? Son una serie de economistas que se empiezan a plantear la política sin romance, politics without romance. Es decir, las mismas herramientas de estos individuos racionales que actúan las aplican a la política. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que entonces el político ya no es ese ser bien intencionado que quiere el bien del pueblo y de la humanidad. Es un ser que está interesado en sus propios intereses por su propia carrera.
la política ya no es por el bien de todos, ahora es un proceso de búsqueda de votos, el precio, el pago en la política son los votos. Ya los que opinan de política no quieren el bien de la humanidad, son buscadores de rentas moviéndose en el sistema político para intentar optimizar sus ganancias. Eso además choca contra la tradición de la economía, porque en economía normalmente se estudiaban los fallos de mercado. Entonces, se hacía un absurdo, o se sigue haciendo porque los manuales de economía siguen con esas imbecilidades, que era, supongamos un mercado perfecto. Y se les explicaba a los alumnos el mundo de unicornios en el que había un mercado perfecto. Y luego en el siguiente capítulo se decía, eso no existe en la verdad, fallos de mercado. Y los fallos del mercado, ¿cómo se suponía que se solucionaban? Con el Estado, que se suponía que era perfecto y podía solucionar los fallos del mercado. Todo es y sigue siendo, porque los manuales más vendidos de economía, aquí tengo el Samuelson todavía, siguen viviendo en esa falacia. Que empezamos a decir los economistas de la Escuela, oiga, no, vamos a estudiar cómo funciona el Estado, cómo funciona el mercado, pero como son, no como nos parece que deberían ser, como son en la realidad práctica, ¿no? Ahora, la pregunta que nos planteábamos antes era, oye, ¿qué ocurre si el precio más importante en la economía, que es el tipo de interés, porque es el precio de coordinación entre las estructuras productivas a lo largo del tiempo, no está determinado por las fuerzas del mercado, sino que la decide de manera arbitraria un burócrata en un banco central? Bueno, sabemos que si el precio lo decide de manera arbitraria un burócrata en el mercado de zapatos, podremos tener escasez, mercado negro, exceso. Es decir, sabemos que si determinamos un precio de manera arbitraria sin hacer caso a las fuerzas del mercado, habrá problemas. ¿Qué ocurre cuando ocurre con el precio más importante de la economía? Ahí os recomiendo entender la teoría austríaca del ciclo económico. De las mejores y las más potentes teorías para entender el funcionamiento de la economía, de hecho, lo que en cierto modo ha provocado un resurgir de la Escuela Austríaca de Economía desde el año 2008, es que cuando vino la crisis del año 2008, la inmensa mayor parte de los economistas del mundo no tenían una teoría de las crisis. Simplemente decían es un shock externo, o lo que diría Keynes, animales irracionales. No sé, hay algo irracional ahí que ocurre. Y la Escuela Austríaca llegaba y decía, no, tenemos una teoría del ciclo económico basada precisamente en el dinero, basada precisamente en la manipulación por parte de los bancos centrales de la economía, que es una teoría que encajaba muy, pero que muy bien con la crisis del 2008. Y ahora estamos en el año 2021 y todavía los economistas, bueno, eso provocó que la Escuela Austríaca tuviese un cierto boom o renombre durante el año 2008, y ahora estamos en el año 2021 y los economistas todavía no tienen una teoría de la crisis. No me explico por qué hay inflación en Estados Unidos ahora, pero ¿cómo que no se lo explica? O sea, tenemos a los principales teóricos economistas del mundo escribiendo artículos en los principales periódicos economistas del mundo extrañadísimos de que haya una inflación del 6%. Pero oiga, si usted se ha dedicado a multiplicar la masa monetaria y no contento con eso, a regalar $1.000 a cada ciudadano de Estados Unidos, ¿de verdad no le extraña que se aumenta la oferta monetaria muchísimo, el valor del dinero baje, por tanto los precios suban? ¿De verdad no estás vendiendo los fundamentos básicos de la economía? Porque si no entiende eso, ¿qué entiende por economía y qué entiende? ¿De qué nos sirven los grandes gurús o nombres de la economía si no entienden lo que está ocurriendo? Si creen las evidentes imbecilidades que dicen los políticos y los de los bancos centrales con esa tontería que dicen ahora de no, la inflación es transitoria. Claro, es que esto es una imbecilidad en sí mismo, porque los efectos de la inflación son permanentes. Si yo vivo una inflación del 6% ahora, quiere decir que puedo comprar el 6% menos. Si el año que viene no hay inflación, no he recuperado el 6%, mis ahorros no han recuperado. Mis ahorros han perdido el valor porque tú has destrozado el valor con esta multiplicación de la masa monetaria. Luego, que la inflación sea transitoria, algo que A, no es verdad, y B, no se cree ni usted, pero que la inflación sea transitoria no quiere decir que esos efectos sean transitorios. Luego, la inflación es permanente porque el problema que crea es permanente y se acumula, permanente y acumulativo. Luego, ahí, cuando nos preguntamos por el precio del dinero, es algo que la Escuela Austríaca de Economía tiene una larga tradición haciendo. Hay uno de los textos del fundador, que fue Menger,
que es muy corto y muy bonito sobre qué es el dinero, el origen del dinero, muy recomendable. Y Hayek, premio Nobel de Economía de la tradición austriaca, tiene una teoría del dinero muy potente y muy... Él abogaba por la teoría de la competencia monetaria. Él lo que quería es que en los distintos países del mundo hubiese distintas monedas compitiendo, porque entendía que la competencia es sana para que haya un mejor producto y que el monopolio era malo. Y en esa tradición se entiende perfectamente el Bitcoin. De hecho, claro, aquellos que intentan investigar o que intentan averiguar quién era Satoshi Nakamoto, uno de los elementos para intentar saber quién fue o quiénes eran Satoshi Nakamoto es que, evidentemente, sea quien haya sido, quienes hayan sido, alguien o algunos tenían que conocer de la tradición de la escuela austríaca, porque es muy evidente que el Bitcoin intenta plantear una solución a los problemas que planteaba la escuela austríaca. Y ahí lo que mencionas es importante. Un poco antes mencionaste sobre la teoría austríaca del ciclo económico. Y a lo que te abre los ojos de esta teoría austríaca del ciclo económico es algo crucial, y es a los efectos que no se ven de manipular la tasa de interés, manipular el precio del dinero, por así decirlo, a discreción. Subir la tasa de interés, bajar la tasa de interés, como si se tratara de subir o calentar o enfriar la leche. Y esta teoría austríaca del ciclo económico, si la podrías tal vez resumir, no meternos a profundidad, pero si la podrías comentar, me parece crucial porque estamos en un momento, en el 2021, en donde se ha multiplicado la tasa monetaria y bueno, nos enfrentamos, estamos en esta situación. Mira, primero, hay una explicación muy sencilla y muy bien explicada, que es el rap de Ines Hayek, que os recomiendo mucho que sigáis. Está en YouTube gratuito, hay Round 1 y Round 2, o sea, hay 2 veces y ahí os lo recomiendo mucho. Pero al final la teoría austríaca del ciclo económico, hiper resumida, se resume como: el problema no es la crisis económica, el problema es todo el ciclo económico. La crisis es solo la consecuencia de la fase de auge. Y la fase de auge se produce por algo que parece paradójico, y es exceso de dinero en la economía. ¿Qué quiero decir? Cuando el tipo de interés es artificialmente bajo, excesivamente bajo, se crea dinero de la nada. Se crea dinero de manera inorgánica. Y alguien podrá decir: oh, qué bueno es que se cree más dinero. Ya, pero si se crea dinero, si no ha habido aumento de la productividad, si no ha aumento de la producción, si se crea dinero de la nada, lo que ocurre es algo muy parecido al cáncer. El cáncer es una enfermedad muy paradójica, porque el cáncer se produce cuando se multiplican las células. Y alguien podrá decir: bueno, que haya más células en el cuerpo es bueno, el cuerpo crece. No, cuando las células del cuerpo se multiplican sin orden, sin ningún concierto, lo que acabas teniendo es un tumor que puede matar al cuerpo entero. Pues igual ocurre cuando se multiplica el dinero de la nada. ¿Qué ocurre? Que el dinero es tan barato y tan fácil que a mucha gente le parece muy buena idea empezar a invertir, a hacer proyectos productivos. Pero claro, esos proyectos productivos no están bien pensados. Luego llega un momento en que ese dinero que se ha obtenido de manera fácil se despilfarra de manera fácil. Y ese dinero mal despilfarrado, al final llega un momento en que dices: oye, que tengo que pagar mis deudas, que tengo que pagar todo el dinero que he pedido prestado. Y ahí es cuando te das cuenta de que hay una crisis, se destruye parte de la economía porque era improductiva, era innecesaria, no estaba bien planificada, y esa es la crisis económica. Curiosamente... Se inflan burbujas, ajá. Eso es. ¿Qué vivimos? No sé si la mayor parte de los oyentes son de Ecuador, pero ¿qué vivimos en Ecuador durante la época del correísmo? Sube el precio del petróleo, ingresa mucho dinero por el precio del petróleo, ingresa mucho más dinero por las deudas del precio del petróleo. Durante unos años parece que la economía va bien, pero eso es evidentemente insostenible e improductivo. En el momento que baja el precio del petróleo, ¡boom!, crisis económica. ¿Qué ocurrió en el año 2008? Bajan los tipos de interés, aumenta las inversiones en casas ninja, lo que eran los créditos ninja, se dan cuenta de que no los pueden pagar, ¡boom!, crisis económica. ¿Qué ocurre durante el año 2020-21? Tipos de interés muy, muy bajos, el gobierno de Estados Unidos distribuyendo dinero a mansalva, regalando dinero, pero las empresas cerrando. Claro, parece que la economía no va tan mal, pero en realidad las empresas están cerrando. ¿Qué tienes a día de hoy? Una economía zombie con un montón de empresas que no son productivas, con tipos de interés altos, evidentemente crisis en el corto plazo. Claro, excelente. Yo les recomiendo muchísimo el rap que mencionaste. Hay un rap
y que está súper bien actuado, es un rap, tiene una muy buena letra y con ritmo te explica muy bien esta teoría austríaca del ciclo económico que me parece excelente. Ahora mencionaste a que la gran mayoría de economistas no entienden las crisis y es curioso porque lo que más importa, digamos, yo estoy un poco en el mundo de qué está pasando en el mundo cripto, incluso a nivel gubernamental están planteándose lo que se llaman las CBDCs, Central Bank Digital Currencies, que tienen detrás una escuela que se llama la teoría monetaria moderna. Debes haberla escuchado. Y esta Modern Monetary Theory lo que dice es terrible, es algo terrible, están re locos. Ajá, entonces, que puede imprimir la cantidad de dinero que sea necesario, que es una decisión política, la cantidad de dinero que fluye en la economía, y lo que buscan es un control minucioso mediante una criptomoneda estatal, ¿ya? Así le llaman. Y te metes a investigar detrás de lo que plantea las Naciones Unidas directamente sobre las recomendaciones cripto y el Fondo Monetario Internacional. Detrás están los economistas más importantes de la Modern Monetary Theory, ¿no? Entonces, me parece preocupante. Pero bueno, para todas las personas que están interesadas en la Escuela Austríaca de Economía, que quieren llegar a una real comprensión de qué es lo que pasa con la economía, de cuáles son las propuestas de estos pilares, de estos grandes personajes y pensadores que sirvieron de suelo a Satoshi Nakamoto, ¿cómo les podrías introducir en el tema? ¿Qué les recomiendas leer y ver? Muy bien, Alejandro. En primer lugar, digo que me autoemplazo a otra invitación, porque ahora os da tiempo, para hablar de los de la Modern Monetary Theory, que es algo absolutamente alocado, y de este criptodinero del Banco Central, que me parece súper preocupante. Me parece uno de los temas más preocupantes que tenemos a día de hoy. Ulrich, no sé si le conoces, es brasileño y habla muy bien español. Bueno, fue compañero mío en el máster con Huerta de Soto. Es un especialista en estos temas y yo cada vez que veo a Ulrich me quedo preocupadísimo por lo que me cuenta. Ahora, yo quiero decir una cosa a los jóvenes que nos están escuchando. Yo soy profesor de universidad y evidentemente me gustan los libros y leo libros, pero la verdad es que en el mundo online hay un montón de recursos en vídeos y en artículos muy potentes para poder entender la Escuela Austríaca de Economía y para formarse a día de hoy. Hemos mencionado el Ralph Keynes Hayek. Quiero mencionar a mi querido pana full, Dani Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que ahora tiene un canal de YouTube y yo creo que es el mejor teórico monetario que ahora mismo está haciendo divulgación. Quiero mencionar a Juan Ramón Rayo, que le pueden seguir en su podcast, en su canal de YouTube, está permanentemente creando contenido y es un capo de la teoría económica y de la teoría monetaria. Los cursos del profesor Jesús Huerta de Soto están disponibles online para quien los quiera seguir. Y aquellos de vosotros que habléis inglés, están los discursos del Cato.org, que es un gran centro del FEE, Fondo for Economic Education. Hay una universidad entera, Marginal Revolution University, que tiene cursos online. Es decir, hay un montón de recursos online para aquellos que quieran profundizar en la escuela austríaca, en la teoría austríaca del ciclo económico, que les recomiendo muy encarecidamente. Excelente. Entonces sí, bueno, si quieres entrarle a los libros es una decisión, pero también tienes una opción muy importante en el contenido audiovisual, que me parece también algo muy esencial, ¿no? Poder ver videos, animaciones, y son cortos, pero mandan un mensaje claro y te dicen por qué tenemos que desconfiar del Estado. Y una última cosa que quería mencionar es que ¿a quién le conviene tanta ignorancia, incluso dentro de la academia, sobre las acciones o el Banco Central, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Como el Banco Central no está en la lupa del 90% de los economistas. Es un monopolio que está ahí, camuflado, en una especie de cubierto de banderas. Entonces, esa es una pregunta con la que me gustaría dejarles también y compartir contigo. Queda ahí, no respondo a la pregunta y queda ahí para el siguiente podcast, porque hay argumentos muy sólidos para explicar por qué ocurre así. Lo dejamos para la siguiente. Alejandro. Excelente, Luis, siempre es un gusto conversar contigo. Ya sabes, queda pendiente una conversación sobre algunos temas que nos quedaron
por ahí los sueltos. los de Los locos de la Modern Monetary Theory y las CBDCs es algo que la Escuela sí, Austríaca de Economía obviamente ha respondido y digamos, ellos están en las trincheras del frente académico en contra eso. de justamente esto que lucha, contra lo que lucha Bitcoin también, ¿no? Y todas las criptomonedas que realmente son monedas. Bueno, un Muchas abrazo gracias, amigos. Alejandro. Gracias Luis, gracias por estar acá. Gracias.